Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias. Estamos el equipo de facturación completo juntos acá, ¿ok? Ay, mira. Oye, es magnífico, un gentío. Un placer saludarlos. Miren, mi nombre es Melissa González. Un gusto tenerlos ahí aquí. Bienvenidos a Organización Jurisprudencia del Trabajo. Hoy nos acompaña Nair Canelón. Hola, Nair, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidos a todos. Qué felicidad poder compartir el día de hoy con todos ustedes este tema de la checklist de facturación. Es correcto. Hoy nos ocupa un tema del día a día. Buenos días. ¿Cómo están? A ver, miren, veo que... Buenos días. Hay mucha gente hoy. Qué bueno, qué rico que tenemos una plana completa. Les voy a solicitar me ayuden con algo. Vamos a silenciar los micrófonos para que nos podamos escuchar bien. Y en la medida en que tengamos algunas preguntas, podemos utilizar el chat que nosotros vamos a estar leyendo constantemente. O en todo caso, si quieren hacer una intervención o contarnos una experiencia, compartirnos una anécdota, nos levantan la manito para darles la palabra. Con respecto al uso del chat, pueden ir dejando las preguntas allí, nosotros vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, digo nosotros, en realidad Nair. Yo lo que voy a hacer es que hoy le voy a ayudar un poco a Nair con el proceso. Pero vamos a estar pendientes del chat para después ir leyendo las preguntas y tratar de ir atendiendo las dudas. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, nada, eso más o menos acerca del manejo de la actividad del día de hoy, porque somos bastantes. Si fuésemos más poquitos sería más fácil, pero como somos bastantes, entonces vamos a tratar de organizarnos para poder leer a todo el mundo y escuchar a todo el mundo. Eso por una parte. Entonces, Nair, hoy vamos a hablar del checklist de facturación. Eso tiene ahí como una base legal amplia, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes normas que, bueno, rigen o tienen algunas disposiciones referidas precisamente a la facturación. Entonces, claro, tenemos, por ejemplo, iniciamos con la ley del IVA, que establece como la normativa básica de lo que es la facturación. Después tenemos el reglamento de la ley del IVA, que bueno, desarrolla entonces este artículo que está en
en la ley, pero tenemos también algunas otras providencias que también norman el tema de la facturación. Vamos a empezar entonces, no sé si damos la base legal como para que la gente vaya tomando nota. Exacto, como nosotros decimos por allí, para que vayan haciendo la chuleta. Si no la tienen completa, bueno, después ya pueden pasar incluso por la página web de ojt.com.be y buscar las gacetas que les falten. Mira, está la Providencia 071, que es como el Padre Nuestro de la facturación, ¿verdad? Sí, la Providencia número 071. Exacto, esa está en la Gaceta Oficial 39.795, de fecha 8/11 del 2011. Esa es una. Después tenemos la ley del IVA, no, perdón, el reglamento. Bueno, la ley del IVA del año 2020, que como ustedes saben sufrió esta modificación. Exacto. En el año 2020. Tenemos después el reglamento. La ley del IVA, la modificación es de enero del 2020 y la Gaceta Oficial Extraordinaria es 6.507. Esa es la última que tenemos. Y el reglamento, esa sí es del año 99. Sí, del año 99. Se mantiene este reglamento desde ese año. En la Gaceta Oficial 5.363, ¿correcto? Sí. Y aparte de eso tienes la Providencia 32. Sí, de facturación de servicios masivos, que no, yo me he dado cuenta que no mucha gente la conoce. Exacto. Seguimos aceptando gente por acá. Okay. Y finalmente, la Providencia número 013, que bueno, es referida y que va vinculada a la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras, que bueno, en esta Providencia 13 también hay una mención precisamente a la facturación. Bueno, este es como el marco de todo lo que vamos a hablar en forma general acá. Exacto, esos son como que dice toda la normativa que vamos a estar tocando. Perfecto. Por último, la facturación, la Providencia 32, que es la facturación de servicios masivos, es del año 2014 y está en la Gaceta Oficial 40.488. Entonces, ahí tienen como quien dice la chuleta. Si no la tienen completa, después entonces van, la imprimen y vuelven a ver la conferencia en YouTube. Ah, eso es otra cosa que no les dije antes de continuar. Por ejemplo, si hay alguien que se le cae la conexión, si no escuchó completo, si se le fue el audio, porque a veces el internet nos juega esa mala pasada, después la pueden ver otra vez en el canal de YouTube de nosotros de OJT Online. Allí la van a poder ver. Van a poder ver esta y otras más que tenemos colgadas. Entonces no olviden pasar por allá por el canal de YouTube y suscribirse. Y darle allí a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos material. Bueno, ahora sí, seguimos. Bueno, entonces, así como vimos la normativa, vamos a seguir ese mismo orden. ¿Qué podemos decir? Bueno, en el artículo 57 de la ley del IVA, como ustedes saben, están los requisitos mínimos que deben tener la factura. Entonces ahí empezamos con nuestro checklist y este primer artículo, como ustedes saben, bueno, dice que la administración tributaria dictará las normas de facturación, también que, bueno, que podrá establecer normativa para la facturación electrónica, que es precisamente a lo que se refiere esta providencia número 032, que es para los servicios masivos, tiene que ver con esta facturación electrónica, porque recientemente nos han preguntado, bueno, ¿puede existir facturación electrónica? ¿Nos pueden mandar una factura en forma electrónica? Bueno, sí, pero más adelante revisaremos entonces esta providencia. ¿Qué nos dice entonces el artículo 57, que es como lo principal que deben tener entonces las facturas? Bueno, estos requisitos mínimos, que como ustedes saben, bueno, son completo y domicilio fiscal del emisor, tenemos por acá, número de inscripción del emisor en el RIF, todos estos datos que siempre estamos acostumbrados a ver en las facturas, nombre completo del adquirente del bien o servicio, la alícuota aplicable en forma separada del precio o remuneración de la operación. Y siempre recordando y teniendo presente que si algunos de estos requisitos afectan entonces la factura, no podremos entonces, o no generará esta factura el crédito fiscal. Entonces ahí tenemos el primer artículo, que es el artículo 57. Y el tema de la, te interrumpo un minuto, Nair, y te interrumpo como que desde el que no sabe mucho de facturas. Porque, por ejemplo, en estos días, un proveedor de nosotros nos mandó una factura hecha por una empresa, ¿cómo se llama?, autorizada para elaborar la factura. Y la factura no tenía fecha. No tenía el campo de la fecha. No, es necesario tener que
las facturas tengan la fecha, inclusive en la providencia, vamos a seguir admitiendo gente, 071 hay una normativa específica para la fecha, un formato específico para la fecha, entonces por eso es muy importante, además de conocer la ley, tener muy presente tanto el reglamento como esta providencia número 071. En el reglamento. Entonces pasamos al reglamento antes de tocar otros temas. En el reglamento hay que estar pendiente de también el artículo 57, recordemos, bueno, el reglamento es muy viejo, pero sin embargo nos señala cuándo se considerarán que las facturas no son fidedignas. Entonces, inclusive trae algunos ejemplos porque nos señalan que contengan irregularidades que hagan presumir que no se ajusta a la verdad. Entonces dice que no tengan adulteraciones, que no tengan enmendaduras, que no tengan interlineaciones y que, bueno, la operación corresponda a lo que realmente entonces ahí se está facturando. También nos dice que, bueno, que puede ser una falsedad ideológica, por ejemplo, que indicar falsamente el nombre de razón social del contribuyente o indicar falsamente su domicilio fiscal, una dirección que no es, o que no es la que está el fiscal, o que no corresponde de repente con el RIF, siempre hay que estar muy pendiente de eso, el número de RIF del contribuyente, bueno, y el monto de la operación. Entonces, siempre que veamos alguna de estas cosas, algunas de estas circunstancias, se puede considerar esta factura como no fidedigna. Eso, en principio, bueno, en estos días había una confusión de un cliente, decía, bueno, pero es que esta persona nos pone dos razones sociales diferentes. No, es muy importante que, bueno, el RIF corresponde a una razón social y esa es la que debe ir en la factura exactamente como está ahí. Sí, entonces, digamos que los datos que tú debes descargar en la factura, muchos emanan del RIF y deben estar totalmente acordes. Para evitar confusiones. Por ejemplo, cuando pones la dirección también, ¿verdad? Sí, cuando se pone la dirección. Lo más recomendable es que concuerden los datos que están en el RIF con lo que se ve en la factura. Ok. Entonces, ahí tenemos como que, en principio, esta normativa. ¿Qué otras cosas están en el reglamento? Y bueno, también vale hacer mención porque precisamente surge, lo que queremos compartir el día de hoy, surge de algunos casos, bueno, que hemos tenido y queríamos comentárselo. Los compradores de receptores que adquieran bienes o servicios del país, en el país de personas no domiciliadas. Entonces, en los casos de cuando se adquieren de personas que están no domiciliadas o no residentes, es importante recordarles que este comprador va a tener o va a adquirir la condición de responsable, tal como lo señala el Código Orgánico Tributario cuando define los responsables. Si bien es cierto, no es el obligado a cumplir con la obligación tributaria directamente, sí debe entonces proceder a hacer tomar acciones porque va a ser responsable precisamente del impuesto. Y en este caso tan específico está previsto en el artículo 3º del reglamento. Y bueno, estos responsables, este comprador debe emitir entonces una factura propia de los vendedores y asumir entonces el IVA y bueno, debe constar todas estas circunstancias en la factura. Esto está previsto entonces en el artículo 3º del reglamento. Y en concordancia también con lo que está previsto en la ley, retomamos otra vez la ley, porque siempre tenemos que estar como pendientes de toda la normativa que envuelve de repente un caso en concreto. Claro, porque se van como concatenando o supliendo o trabajando en conjunto, por decirlo de alguna forma. Sí, exacto. Entonces también, recordando siempre que son responsables del impuesto, bueno, el adquirente de los bienes y servicios. Y esto concatenado, como les comenté, para aquellos que quieran tomar nota de estas compras que se hacen a personas no domiciliadas o no residentes, el artículo 9 con el artículo 3º del reglamento. Entonces, ahí vemos estos primeros puntos que tenemos anotados por acá. ¿Qué más debemos señalar? Bueno, la providencia, como tú dijiste, la providencia que rige entonces la facturación, la providencia número 071, que es del año 2011, y precisamente ella nos va diciendo que además de la emisión de facturas, también rige las órdenes de entrega o guías de despacho, las notas de débito y crédito y los certificados de débito fiscal exonerado. ¿Y qué nos dice esta providencia? Bueno, como toda ley, bueno, nos dice a quién aplica, en qué casos no aplica, pero en principio entonces tenemos que aplica a las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica como los consorcios, aplica a las personas naturales cuyos ingresos anuales sean superior a 1.500 unidades tributarias, y bueno, así va definiendo
todas estas personas que deben regirse por la providencia. Igualmente, para decir en grosso modo, también señala cuáles operaciones están excluidas. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, los servicios médicos prestados por entes públicos, los servicios de transporte por vía terrestre, es imposible pues, emitir factura en estos casos, los servicios educativos, pero prestados por entes públicos, bueno, los entes privados deben emitir entonces su facturación. También entonces están aquellas operaciones que realizan los bancos, como vemos, todas estas operaciones donde normalmente no recibimos facturas porque precisamente están excluidas del sistema de facturación. ¿Qué más nos señala esta providencia? Y es importante, bueno, que existen los medios de emisión de facturas, como ustedes saben, facturas por formas libres, por formatos elaborados por imprentas autorizadas y las facturas emitidas por máquinas fiscales. Y para aquellos que les interese, es importante recordar que para el caso de las máquinas fiscales, bueno, hay una obligación de que solo pueden emitir facturas por máquinas fiscales ciertas actividades. Estas actividades, bueno, van desde la A hasta la U. Una lista bastante amplia de quienes están obligados a utilizar entonces máquinas fiscales necesariamente y sin poder utilizar otro medio de facturación, bueno, salvo que ocurra alguna circunstancia, de repente la máquina fiscal esté averiada, que no pueda imprimir el nombre del RIF, entonces ahí tendremos que acudir a los talonarios de contingencia que deben estar en el establecimiento pues, del contribuyente que utilice la máquina fiscal para estos casos en específico. Se supone que cuando tengo una contingencia de esa, debo como que levantar, o sea, en el momento en que la máquina fiscal se daña, se tranca, tiene una situación, debo hacer como un soporte en el momento en que ocurre eso y después, y entonces entrar en el claro, manual. Porque hay un libro precisamente para este tipo de circunstancias que está previsto en la providencia 141, que no nombramos al comienzo, pero esta es una providencia del año 2018 donde, bueno, está el libro que va unido al tema de la máquina fiscal. ¿Qué más debemos señalar acá? Bueno, precisamente, entonces, estos que están obligados a utilizar la máquina fiscal, tenemos, por ejemplo, los productos de limpieza, las ventas de alimentos, la venta de relojes, la venta de artículos de calzado, la venta de flores, o sea, hay una lista bastante amplia de venta de comida, de productos farmacéuticos, como vemos, las farmacias siempre tienen su máquina fiscal, servicios de belleza, servicios de estacionamiento, servicios de hospedaje, venta de electrodomésticos, repuestos, venta de libros, las papelerías, las librerías, deben utilizar entonces su máquina fiscal. Y precisamente solamente podrán utilizar otro medio cuando la máquina entonces esté inoperante o averiada. Esto es principalmente lo que señala esta providencia. Ahora bien, esta providencia también desarrolla en forma específica, a partir del artículo 13, cuáles son los requisitos de la factura, bien sea por máquina fiscal, por forma libre, o también el caso de la facturación por terceros, también hay unos artículos destinados precisamente a esto. ¿Y qué es lo que hace esta providencia? Bueno, reitera más, lo que ya dice la ley, lo que ya señala la ley, perdón, pero incluye algunos otros datos. Por ejemplo, bueno, dice aquí, debe contener, en el caso de los formatos o formas libres, debe contener la palabra factura, la numeración consecutiva y única, el número de control preimpreso, que ya lo menciona en la ley, pero entonces de repente empieza a señalarnos otra, en forma más amplia, por ejemplo, descripción de la venta del bien o de la prestación de servicio, con indicación de la cantidad o monto, y podrá omitirse la cantidad en aquellas prestaciones de servicio o que por sus características no pueda expresarse. O si se trata de un servicio exento, exonerado, entonces acá esta providencia es la que desarrolla el tema de que hay que colocar lo que vemos en algunas facturas, tanto en formas libres o en máquina fiscal, la E de exento o exonerado. Entonces esta es la normativa que desarrolla esta providencia también. Con relación a las máquinas fiscales, bueno, tienen más o menos las mismas disposiciones, siempre el número que señalen la palabra factura, el número consecutivo y único, la fecha y hora de emisión. Entonces aquí está el tema de
También el carácter E para señalar lo que está exento y exonerado. Y bueno, hay un numeral específico, que es el numeral 5 del artículo 14, que nos habla precisamente de que, bueno, que en algunas oportunidades, dependiendo de las características de las máquinas fiscales, pues se puede identificar alguna prestación o alguna descripción del bien en forma genérica, esto precisamente por el espacio o por las características de la máquina fiscal que de repente no puede expresarlo en forma exacta. También señala, por ejemplo, el tema de la facturación en moneda extranjera, que bueno, como ustedes saben, hay una disposición que precisamente, nuevamente, retornamos aquí siempre para cada caso, para cada tema, tenemos que retornar a la ley para ver, bueno, tenemos entonces en la ley precisamente lo que está previsto en el artículo 25, que tiene que ver con cuando en aquellos casos en que la base imponible de la prestación o venta de servicio estuviera expresado en moneda extranjera, se establecerá también el monto en moneda nacional. Entonces, esta providencia número 071 desarrolla este tema señalando que, bueno, que cuando exista alguna contraprestación, alguna base imponible que esté en moneda extranjera, pues entonces deberán constar ambas cantidades en la facturación, siempre con la indicación del monto total y el tipo de cambio aplicado. Digamos que esta porción de esta providencia la hemos discutido al agotamiento, por decirlo de alguna forma, no sé, desde 2018 para acá, como un nuevo envión, porque fíjense de la fecha que es la providencia, que es lo que siempre decimos. Pero sin embargo, al día de hoy, todavía hoy, hay mucha consulta recurrente acerca de, debo expresar los dos montos, debo poner la tasa de cambio. Inclusive si puedo facturar en moneda extranjera. Exacto. Porque recordemos qué es lo que sucede. Bueno, que hasta el año 2018 teníamos en vigencia los convenios cambiarios, que bueno, que vienen desde el año 2003, que estuvo en vigencia la ley de ilícitos cambiarios y todo este tema cambiario, y fue en el año 2018 precisamente con el convenio cambiario 1, donde se amplió, ya no hay la restricción a la libre convertibilidad de la moneda, y entonces precisamente aquí tenemos una pregunta, precisamente con esta libre convertibilidad de la moneda del año 18, es que entonces esta normativa volvió como a tomar fuerza. Sí, se volvió a implementar. Se volvió a implementar precisamente porque estaba ahí, pero sí, es que estaba como relegada. Exacto, es importante tomar en cuenta eso, porque la providencia es desde el 2011, y creo que antes ya también había algo previo que daba Claro. la implicación. Sí, bueno, que se podía utilizar la moneda extranjera, pero todo es como el quiebre de que no se veía como que no se podía utilizar la moneda extranjera. Correcto. Precisamente con este régimen cambiario, pero sin embargo, si revisamos la legislación, la ley del Banco Central señalaba que, bueno, que podían darse pagos establecidos en moneda extranjera, bueno, que se liberaban salvo una convención especial con la moneda de curso legal. En pocas palabras, bueno, antes de este convenio cambiario que derogó los anteriores, bueno, podías utilizar la moneda extranjera, pero tenías que liberarte pagando en bolívares. Ahora en la actualidad puedes establecer obligaciones en moneda extranjera y bueno, decir con una cláusula especial, con una convención, con un contrato, voy a pagar o esto será pagadero en la moneda extranjera de que se trata, en dólares, en euros. Antes no, antes necesariamente tenías que entonces, claro, pagar en bolívares. Lo importante es que entonces si lo hacemos a través de divisas, lo reflejemos debidamente en la factura y coloquemos ambos valores. Aquí hay una pregunta de la señora Perdomo y nos dice, buenos días, importante, la tasa de cambio debe ser la del Banco Central de Venezuela. Sí. Sí, debe ser la del Banco Central de Venezuela. Inclusive este convenio cambiario 1 señala expresamente, será la tasa que publique el Banco Central en su página web. Tienen como una disposición específica referido a que el Banco Central de Venezuela publicará esta tasa que surge de las operaciones de cambio, de todas estas mesas de cambio, la publicará entonces el Banco Central de Venezuela. Por eso siempre es importante. Y hemos visto que, bueno, yo he sentido que en algún momento, de repente, en algunos comercios no tan formales e informales, bueno, utilizaban la tasa que de repente, no, nuestra tasa es tanto, sí, una tasa redonda. Pero de repente, de un tiempo para acá, hemos visto más que han publicado y colocan imprimen y lo colocan en una pizarra, tasa, Banco Central del día, tanto. Entonces hemos visto como que se ha regularizado
un poco, se ha regularizado el tema con que es la del Banco Central de Venezuela, y así lo he ido entendiendo. Sí. Claro que sí, hay unos casos siempre aislados de que, bueno, yo utilizo mi propia casa, pero sin embargo no es lo correcto. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Aquí está, ya vamos a ayudarlo aquí, listo. Sí, hay que tratar de mantener los micrófonos cerrados, porque... Sí, para que podamos escuchar. Para que nos escuchemos, porque si no hacen eco. Bueno, entonces siempre es importante entonces acudir a esta providencia número 071 cuando tengamos dudas o algunas preguntas sobre la facturación. También nos señala, para seguir en el mismo orden, bueno, las órdenes de entrega o días de despacho. Es importante acá que sepan que, bueno, si bien es cierto que estas se entregan para... Aquí una pregunta. Las órdenes de días de despacho, antes de leer la pregunta, bueno, para que no se me vaya la idea, sí, claro, es importante, bueno, que si bien es cierto, amparan el traslado de bienes, también es cierto que, bueno, es importante que tengamos presente que hay que emitir la factura, no nos vamos a quedar con esta orden o día de despacho, sino que hay que emitir la respectiva factura dentro del mismo periodo de imposición. Hay que estar pendiente de esto, que no se nos pase el periodo de imposición para emitir la factura que va vinculada a esta orden de entrega o guía de despacho. Si se elabora una factura en divisas, no es limitante para que se paguen bolívares, no es limitante porque, bueno, ahí imagino que de repente esta factura puede utilizar precisamente la divisa como unidad de cuenta. Entonces vemos cómo hay muchísimas facturas que dicen, bueno, son $60 como unidad de cuenta al día que efectivamente se vaya a hacer el pago y, bueno, se toma en cuenta la tasa del Banco Central y se paga en bolívares. Ahí no hay mayor problema porque estaremos utilizando de repente la divisa como unidad de cuenta. Sí, es que nosotros aquí en la organización lo hemos visto a veces que hacemos facturas en dólares, pero también de repente hay algún cliente que dice, no, yo quiero mi factura en bolívares. Entonces, porque yo voy a pagar en bolívares, entonces, pero quiero que esté denominado en bolívares. Entonces, bueno, se hace la factura en bolívares porque igual el monto que está pagando el cliente es el monto a la tasa de cambio del día del pago. Sí, porque se utiliza el dólar, se utiliza el euro como unidad de cuenta. Y bueno, y ahora en estos tiempos, que claro, de repente nos adelantamos un poco al orden, nos estamos hablando con el tema del IGTF, bueno, tiene sus implicaciones. Entonces, el pago en efectivo en moneda extranjera. Bueno, pero ahorita ya seguramente vas a llegar allí en unos minutos y entonces como que lo retoma. Importante entonces tener presente esta providencia número 071 y también importante pues tener especial atención con lo que tiene que ver con las disposiciones comunes, porque bueno, estas disposiciones comunes van a abarcar bien sea forma libre, bien sea imprentas autorizadas o bien sea precisamente la máquina fiscal. Por ejemplo, el tema de la fecha. La fecha de elaboración constituida por 8 dígitos, entonces siempre tiene que estar la fecha, los requisitos mínimos, y bueno, también tener presente cuando vamos a hacer, cuando se utilicen medios propios para la emisión de facturas por cuenta de terceros, bueno, tener en cuenta todos los requisitos que están ahí. También como parte de lo que a veces nos han preguntado, por ejemplo, ¿qué se puede hacer cuando se nos pierde una factura, la factura se quemó, se nos inundó y bueno, perdimos la factura que nos había otorgado precisamente un proveedor? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, en este caso, en los casos de pérdida de la factura, es importante, bueno, que el proveedor entonces le entregue una copia certificada y, bueno, que señale que, bueno, que bajo fe de juramento tiene el mismo valor que las facturas originales. Aquí tenemos un par de preguntas, Nair. Nos dicen, ¿las guías de despacho se pueden expresar en divisas? O sea, las guías de despacho, recuerden que son para el traslado de bienes y lo importante es que se emita la factura dentro del mismo periodo de imposición. Creo que esa es la parte más importante de las órdenes de despacho. Aquí veo que hay una pregunta sobre la fecha. Necesariamente debe estar expresada en números. Entonces aquí tenemos lo que les comentaba de las disposiciones comunes. La fecha de emisión de los documentos debe estructurarse en el siguiente formato. Entonces te dice 2 dígitos del día, 2 dígitos del mes y
4 dígitos del año. Entonces, necesariamente hay que colocar entonces los números. Por lo general lo vemos en la factura que Bien sea divididos entre con slash o con puntos, pero lo importante es que en la estructura se ve que te dan espacio solamente para colocar números. Sí, bueno. Con relación al tema de precisamente las órdenes de guía de despacho, el mismo artículo 21 de esta providencia nos indica que, bueno, que tienen que tener los mismos requisitos que una factura. Entonces, si va a ser una factura en moneda extranjera, una orden de guía de despacho en moneda extranjera, bueno, deberían estar todos los datos ahí como si fuese la factura, pero siempre recordando que eso es muy importante, emitir la factura dentro del mismo periodo de imposición, porque ya ha pasado. Entonces, nos han preguntado esto y siempre es como una pregunta frecuente: ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuándo voy a emitir la factura? ¿Me puedo quedar solo con la orden de entrega y despacho? No, siempre hay que emitir la factura. ¿Qué tenemos por acá? Las facturas en divisas deben contener la coletilla del IGTF. Bueno, sí, las facturas en divisas deben tener la coletilla del IGTF. Como les comento, hemos tocado como varios temas, sí, adelantando, precisamente porque la providencia número 013, pues, nos indica una referencia específica precisamente al tema de aquellos casos en que, sin mediación de las instituciones financieras, se reciban los sujetos pasivos especiales, bueno, en calidad de agentes de percepción, reciban entonces estos pagos en moneda distinta a la de curso legal o en criptomonedas o criptoactivos diferentes al petro. Entonces tenemos esta providencia que, como vemos en su artículo desde el 4 y siguientes, pues siempre nos dice que debe entonces reflejar la alícuota impositiva, el monto del impuesto, tanto en máquinas fiscales como en formato libre, como en formato impreso. Y dice, bueno, que debe entonces dejar constancia. Y en el caso específico del formato impreso, puede ser de manera manual hasta agotarse su existencia. Algunos nos han comentado y hemos conversado acá el tema del sello en materia de IGTF. Sí. Pues nosotros no estamos muy de acuerdo con ese tema, porque precisamente, como vimos que no, desde la normativa general de facturación dice, bueno, no puede tener enmendaduras, tachaduras, interlineaciones. Entonces, decimos que el tema del sello no es el mejor para reflejar el tema del IGTF. No podíamos dejar de pasar esta oportunidad para hacer ese comentario, precisamente porque, bueno, en el caso de las máquinas fiscales, bueno, sabemos que entonces tienen que ir adecuándose, y en forma libre, pues bueno, los sistemas deben permitir entonces que usted coloque la coletilla, que coloque el tema del IGTF, porque ya con esta provincia, bueno, es obligatorio entonces colocar en los formatos de facturación esta información. Al día de hoy, por ejemplo, hemos visto que las máquinas fiscales las han adecuado, los estamos viendo en los tickets del supermercado, abrieron el IGTF 3%. Exacto, abrieron, como que dice, una línea más y lo incluyeron. Con el tema del sello, como bien decía Nair, lo hemos dicho mucho y sé que a Nair le han consultado mucho vía telefónica a los clientes, porque también vimos cómo a nivel de publicidad y marketing, muchas empresas que elaboran sellos lo ofrecieron como una gran solución, pero a nivel de discusión interna, para no ser la mejor opción para atender el tema de incluir el IGTF dentro de la facturación, que efectivamente, como preguntaba aquí N. Mena, es obligatorio, tal cual como Nair ahorita les leía desde la providencia. Sí, bueno, y en forma libre, bueno, se supone que debe ser más sencillo, porque bueno. Sí, aquí está. Se debe colocar la base imponible IGTF, en este caso sería el pago en dólares de factura. Bueno, recordemos que hay que colocar toda esa información. Sí. Entonces, hay que colocar esta información para entonces poder colocar, bueno, el 3%, la base imponible, cuánto resulta, cuánto es el impuesto a percibir en ese caso. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Es como que si abriera una casilla más después del IVA. Lo único que tiene, como que dice, su cálculo, su porcentaje, y finalmente entonces es un gran total, pero
Sí, hay que estar pendiente de, entonces, que tengan las facturas, bueno, a los fines de una posterior verificación o fiscalización. También, con relación a la providencia número 071, las operaciones de exportación, porque en alguna oportunidad hemos tenido clientes que nos preguntan, bueno, voy a hacer una exportación, entonces, ¿qué hay que hacer con la factura? Bueno, precisamente el artículo 17 de la providencia número 071 no señala los requisitos de las operaciones de exportación, de las facturas que están vinculadas a las operaciones de exportación. Igual, contener la denominación factura, el nombre factura, numeración consecutiva y única, y repite el numeral referido que lo vamos a conseguir en todos los medios de emisión. En caso de que sea en moneda extranjera, bueno, debe constar ambas cantidades con el tipo de cambio vigente pues al momento de realizar la operación o que se realice entonces el hecho. Entonces tenemos eso por lo que corresponde, grosso modo, la parte más importante de la providencia 071. Aquí una consulta. ¿En qué base calcular el IGTF? Hemos visto distintas facturas que solamente toman el cálculo de la base a la línea del producto más flete, pero hay otros que toman el cálculo por el monto total de la factura, incluyendo el IVA. Bueno, sí, esto es una pregunta bastante frecuente, porque lo cierto es que si nos vamos a lo que está previsto en la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que no fue modificado, nos dice que el monto total facturado o el importe total de la operación, pero lo cierto es que esto ha generado muchísimas dudas. Hay unos que inclusive dicen, no, yo le voy a restar las retenciones, que eso no está en ninguna parte, porque las retenciones de IVA y las retenciones de impuestos sobre renta son otro impuesto. Hay otros que dicen que, bueno, es que hay que incluirle el IVA. Hay otros que dicen que, bueno, que es sin incluir el IVA. Nuestra posición muy particular de la organización es que no debe incluir el IVA. Sin embargo, nosotros consideramos que en este caso, y visto que la normativa está muy incompleta, siempre recomendamos a nuestros clientes, bueno, que sería necesario de repente hacer una consulta a la administración tributaria, precisamente porque este tema ha generado controversia, ha generado disparidad de criterios, y bueno, algunos de estos criterios inclusive toman la misma ley y la interpretan. Entonces, bueno, en este caso siempre recomendamos que lo más conveniente sería hacer una consulta tributaria, pero bueno, para determinar en primer lugar cuál es la opinión o la posición de la administración tributaria, y siempre recordando que cuando tomamos un punto de vista de nuestra consulta, pues eso si no nos responde, pues la administración no nos puede sancionar. Pero todo esto tiene otras implicaciones que tienen que ver precisamente con el tema de la consulta tributaria. Si el pago de la factura en moneda extranjera fuese en cuenta extranjera, el cliente debe pagar el IGTF. Esto ya está tomando los temas del IGTF. Sí. Estamos yendo para el tema del IGTF. Bueno, lo cierto es que hay que revisar entonces los hechos imponibles del IGTF, porque recordemos, vamos a ver por acá, en una cuenta extranjera, hay que analizar este tema, porque si es una cuenta extranjera, es un medio sin intermediación bancaria nacional, ahí se genera el IGTF, entonces el pago en moneda extranjera, bueno, debe pagar el IGTF porque entraría dentro del supuesto de pago sin intermediación bancaria nacional, y eso recuerden que también está en los supuestos del IGTF. O sea, que hay que percibirlo y enterarlo. Hay que tomar las medidas porque sí se genera en cuenta extranjera. Pero la ley indica sobre el pago en dólares, a veces pago en dólares e incluyen más venta más IVA. Es más de lo mismo, como les comento, hay diferentes posiciones, y lo importante es de repente, lo más recomendable de repente sería, antes de asumir una posición, bueno, de repente consultar a la administración tributaria, esperar que dentro de los 30 días nos respondan, y bueno, si no nos responden, bueno, podemos aplicar nuestro criterio dependiendo, porque como les comento, con este tema del IGTF, visto que la normativa no fue muy específica, no es muy concreta, no vio todos estos casos, pues entonces hemos sentido que cada empresa o algunas empresas han tomado sus propias decisiones. Nosotros siempre le hacemos la advertencia, bueno,
Esto puede ser objeto de algún tipo de reparo por parte de la administración tributaria, pero lo cierto es que, bueno, ahí sí, les reitero, sería buenísimo hacer una consulta a la administración tributaria de cada empresa y cada caso en particular de cómo está viendo esto. Por ejemplo, hay empresas que han tomado la opción y de repente emitir un comprobante de percepción, que como sabemos no está en la normativa, pero a nosotros nos parece una solución viable para algunos casos en específico, que esto ya es tema del IGTF, pero lo cierto es que, bueno, siempre es importante que de repente se consulte a la administración tributaria sobre este tema, a los fines precisamente de evitar unas sanciones y, bueno, y saber cuál es el criterio que debemos aplicar. Voy a interrumpirte un minuto porque precisamente veo que se han generado muchas preguntas específicamente con el tema del IGTF. Entonces, miren, hay varias cosas que pueden tomar en cuenta como, uno, hay creo que 1, 2 o 3 conferencias en el canal de YouTube que son gratuitas. Están gratuitas, están disponibles y las pueden ver y solamente hablan de IGTF. Creo que en una estás con Joaquín, en otra estás con José Zambrano, que es otro de nuestros colaboradores aquí, aliados de la organización. Entonces, ahí hay mucho tema que cortar y que hay cosas que recoger acerca del IGTF. Los invitamos a que cuando tengan unos minutos se pasen por OJT Online en YouTube y las pueden ir revisando. Eso por una parte. Sí, es importante, disculpa que te interrumpa, porque ahí van a ver la evolución y entonces en estas conferencias hemos tomado como las preguntas más frecuentes con relación a la reforma del IGTF. Entonces hemos hablado de casos en concreto, el tema del sello, el tema, ahí tienen, Javiela les acaba de pasar el canal de YouTube, entonces ahí tienen varias conferencias donde hemos abordado estos temas. Sí, aquí está en el chat, acaban de ponerles el link del canal. Eso es importante porque digamos que hay como que hay bastante material desarrollado. Más sin embargo, también debo decirles que Nair tiene un taller de IGTF de cara a la reciente reforma, entonces ahí también hacemos un recorrido de lo que ya estaba vigente, lo que no fue modificado, y bueno, lo que sí está vigente en este momento, y bueno, las posibles soluciones, o cómo hemos visto nosotros este tema, cómo lo hemos abordado, y bueno, también se desarrolla en ese curso. Ok. A ver, somos nosotros otra vez. Sí. Vamos a tratar de, no vamos a tocar la computadora porque otra vez tuvimos otro fallo técnico y se volvió a guindar. Pero no sabemos si es electricidad o es internet. Ok, aquí están la gente levantando las manitos. Se ve y se escucha bien. Se ve y se escucha bien, gracias. Bueno, para hacer un resumen, decíamos que con el tema del IGTF los invitamos a que revisen las conferencias que están en el canal de YouTube. Creo que hay mucho material importante que deben ver. Igual para el mes de julio, en la programación de julio, hay IGTF también. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando del tema. Pero no queríamos como que enfocarnos solamente en IGTF porque sé que entonces se terminan de ir los minutos y Nair todavía tenía algunas cosas que... Todavía tenemos cosas que conversar. Acerca de la facturación. Acuérdense que hoy estamos haciendo un checklist de facturación porque es importante. En nuestra introducción hicimos mención a la base legal y mencionamos la providencia número 032 que tiene que ver con providencia que regula, escúchese bien, la utilización de medios distintos para la emisión de facturas y otros documentos por prestadores de servicios masivos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿O por qué hemos traído esto a esta conferencia? Es precisamente porque hay una serie de servicios que pueden hacer facturación en forma digital. Tenemos, por ejemplo, la telefonía móvil, las empresas de telefonía móvil, no voy a nombrar ninguna, ustedes todos la conocen, el agua potable, el aseo urbano, hay empresas de aseo urbano que utilizan la facturación entonces digital, ¿pero por qué? Bueno, porque pueden emitir entonces, o porque emiten un volumen. Tenemos por acá, emitan más de 10.000 documentos mensuales, entonces estas empresas pueden hacer todo su proceso para ser autorizadas para entonces emitir facturación en forma digital, porque algunos clientes nos han preguntado, mira, pero es que esta persona me envió la factura en forma digital, ¿esto es posible? Bueno, sí, esa empresa, considerando la cantidad de documentos que emiten mensualmente, puede entonces emitir la factura digital. Actualmente mínimo 500. Bueno, pero lo cierto es que
lo que tenemos que comentar con ustedes es precisamente que sí se puede hacer facturación en forma digital, todo el tema, bueno, por esta cantidad tan grande que realizan de facturación. Y bueno, es importante que se señale que, bueno, que emiten la facturación en base a esta providencia. Yo lo he visto, lo he visto en las facturas, no voy a decir la empresa, pero sí lo vi recientemente en una factura que nos enviaron para revisarla de una, precisamente, aseo urbano, y señalaba su coletilla de esta factura fue emitida en base a la providencia número 032, que es la emisión de servicios masivos. ¿Qué otra cosa es importante recordar? Bueno, recordemos lo que, y seguimos aceptando gente, lo que está referido a que la factura, qué consecuencias hay cuando la factura no cumple los requisitos. Bueno, ya sabemos que no genera el crédito fiscal, y también tenemos que en materia de retenciones de IVA hay una disposición específica que está en la providencia número 049, que nos habla precisamente de, bueno, que cuando la factura no cumpla con los requisitos y formalidades dispuestos en la ley y demás disposiciones reglamentarias, es decir, la providencia número 071, pues entonces la retención será de un 100%. Hay que tener esto muy presente también. Ney, por aquí veo unas manitos levantadas de la señora Laura Zambrano. No sé si la manito era para decirnos que nos estaba escuchando o si quería hacer una pregunta, señora Zambrano. No, pareciera que era una... Que nos escuchan y que hemos vuelto después de todos nuestros temas técnicos. Ok, seguimos. Bueno, ya vimos entonces la ley del IVA, tener presente entonces el artículo 57, el artículo 25, el reglamento, bueno, revisar en cada caso concreto. También hay en el reglamento, antes que se me olvide, el artículo 51 que nos habla de lo que se ha llamado la cláusula de ajuste para aquellas facturas que, bueno, sean afectadas por el tipo de cambio. Entonces también hay una solución que en esos casos donde la factura pues tenga alguna modificación, esté sujeto a alguna modificación, bien sea una diferencia positiva o negativa, a raíz de la modificación del tipo de cambio, bueno, la solución que trae el reglamento es emitir la correspondiente nota de débito o crédito de que se trate. Otras empresas de repente han optado para evitar lo que sucedía, que bueno, emitíamos una factura pero nos pagaban 15 días después, de repente emitir una proforma y bueno, señalando que bueno, recuerde que va a ser el monto que se va a utilizar como unidad de cuenta en los casos cuando utilizamos la divisa como unidad de cuenta, bueno, va a ser el monto de efectivamente cuando se pague. Claro. Porque entonces, claro, ya hemos sentido que las diferencias en el tipo de cambio se han mantenido, de repente no aumenta tanto como antes, que veíamos que, bueno, pasaban 3 días y aumentaba muchísimo, pasaba una semana y las diferencias eran muy altas, pero bueno, esto está previsto en el artículo 51 del reglamento. Sí, aquí en la organización tuvimos que adoptar ese modelo, antes no lo teníamos, pero hoy en día quienes han facturado recientemente con nosotros saben que estamos manejando el tema de la proforma y ha sido una herramienta efectiva. Y bueno, adicional con el tema del IGTF, bueno, para que la gente entonces, bueno, tome la previsión, bueno, voy a pagar en efectivo en dólares o no, voy a pagar en bolívares, todos estos temas, bueno, la proforma ha sido como la mejor vía que hemos optado. Sí, definitivamente. No podemos finalizar esta conferencia sobre el checklist de facturación sin recordarles precisamente lo que tiene que ver con las sanciones. Recordemos que las sanciones a raíz del Código Orgánico Tributario del año 2020 fue modificado el tema de la unidad tributaria por las sanciones establecidas en la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que bueno, ya desde la aplicación del Código Orgánico Tributario, ya por experiencia sabemos que se utiliza entonces, o se utiliza para el cálculo de las sanciones el euro. Entonces hay que prestar especial atención en este tema de las sanciones. Vemos acá que a partir del artículo 101 del Código Orgánico Tributario, entonces están todo lo que tiene que ver con los ilícitos tributarios formales, precisamente,
relacionados con el deber de emitir, entregar, exigir y conservar facturas y otros documentos. Entonces ahí tenemos un listado de todos estos ilícitos referidos precisamente a la facturación. Por ejemplo, no emitir facturas u otros documentos obligatorios o emitirlos en un medio no autorizado. Entonces esto tendrá una sanción precisamente de una clausura de 10 días del local establecimiento donde se hubiera cometido el ilícito y una multa equivalente, imagínense ustedes, a 150 veces el tipo de cambio del cambio oficial de la moneda de mayor valor. Hay una pregunta ahí. Si se emite factura sin IVA, aunque legalmente se debe realizar con el impuesto, ¿cuál podría ser la sanción? Bueno, ahí vemos, emitir facturas con prescindencia total o parcial de los requisitos exigidos, emitir facturas u otros documentos que no coincidan con la operación real, sean ilegibles. Entonces aquí está una serie de los ilícitos precisamente y van desde 150 veces el del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor hasta sanciones de inclusive ya en los casos más amplios de muchísimas siempre multiplicando la moneda de mayor valor. Entonces, hay que tener especial atención en esto, porque hay una que creo que son 300 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor cuando se destruya o altere los medios magnéticos de las máquinas fiscales. Esto va vinculado con la providencia 141 que les comenté, este tema de, bueno, la memoria de la máquina fiscal, el dispositivo de seguridad, cuando se altere alguna características de la máquina fiscal. Entonces, si tengo bien entendido, son 300 veces el tipo, sí, 300 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. De 100 a 300, es como el parámetro. Por ejemplo, entonces tenemos acá, no entregar las facturas u otros documentos cuya entrega sea obligatoria, que veo que están comentando por acá que no, si no la entregan, si no la emiten. Entonces, claro, esto está en el artículo 101, numeral 8, y quien incurra entonces en ese ilícito será sancionado con una clausura de 5 días de la oficina local o establecimiento o una multa equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Aquí es como que doble sanción, entonces, porque no solamente... No solamente la clausura, sino también, entonces, la multa. La moneda de mayor valor. ¿Cuántos años debemos resguardar las facturas y días de despacho? Bueno, con el tema del resguardo de la información, siempre hay un artículo específico con relación a esto. Y bueno, siempre debemos conservar, resguardar toda la documentación que tenga que ver con, que sirva de fundamento para nuestras declaraciones, precisamente, y va vinculado con el tema de la prescripción. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta lo que está previsto en los artículos de la prescripción, bien sea 6 o 10 años, entonces debemos entonces conservar toda esta documentación por este tiempo porque va vinculado precisamente al tiempo de la prescripción. Debemos conservar no solo la factura, sino toda la documentación, todos los soportes, bueno, vinculados a precisamente el tiempo que está establecido para la prescripción. O sea, ahí en la prescripción, bueno, en los artículos nos dice 6 y 10 años y hay que entonces ver cada caso en concreto. Sí, pero como que dice el tiempo máximo son 10. Igual pasa en el área que hay que laboral. Entonces, sí. Y va un poco con el tema también del Código de Comercio, que hay que resguardar o conservar los libros, que tienen que ver con el Código de Comercio por 10 años. Entonces, ese es como el límite máximo que hay acá. No sé si tengan alguna duda. Ya estamos por terminar. Hicimos un recorrido rápido, como con lo más importante del tema de facturación, el tema de los requisitos, el tema de cuál es la normativa que debemos aplicar. Y estén muy pendientes porque, aunque ustedes no lo crean, hay personas que desconocen o no tienen o no manejan con mucha frecuencia la providencia número 071 y realmente es una providencia bastante importante porque está desde qué requisitos deben tener las facturas hasta los detalles como la fecha, que diga el nombre, todos estos detalles que pues precisamente influyen en el tema de facturación. Aprovechando aquí que estamos ya terminando, no quiero dejar de recordarles
Uno, que se pasen por el canal de YouTube. Ya les dije que hay más, hay otros materiales que les pueden interesar. Por ahí Javiera en el chat les dejó el link para el mismo. Dos, no dejen de seguirnos en las redes sociales. Estamos en OJT Online vía Twitter y vía Instagram. Ahí pueden ir revisando la programación, lo que tenemos en el mes. Hay información de valor, post. No dejen de ir viendo las cuentas. Lo otro que también los quiero invitar es a que se pasen por www.ojt.com.be, la página web. Mucha de la información que hoy hemos estado compartiendo aquí, la base legal la pueden conseguir allí en la página web. Los que son suscriptores de la organización tienen acceso a la biblioteca online y saben que también nosotros a diario estamos mandando información que también pueden revisar en la biblioteca. Pero también hay notas de interés, hay cronologías, hay bastantes recursos que les pueden interesar y que pueden servir para el día a día. ¿Qué otra cosa? También tenemos el curso de facturación 2022, donde hemos recogido toda esta experiencia, todos estos temas. Hemos incluido el tema del IGTF y, bueno, y todos los temas que hemos visto, pues relacionados con precisamente la facturación. Exacto. Aquí había, creo que una pregunta, antes de irnos, para no dejar a nadie. Pero Dios mío, ya va. Quiero ver esta pregunta, pero no me dejan esto. No puedo abrir la pregunta, ¿por qué? No sé. No, más de las fallas técnicas del día de hoy. No, el curso de facturación es online. Se puede programar online. Lo pueden tener en vivo, online, o lo pueden hacer presencial. Eso era una pregunta aquí, pero no sé por qué razón esta flechita hoy está rebelde. Aquí, les agradecemos habernos acompañado. Muchas gracias, un Rosa, mensaje. Ya, aquí, para que exista el derecho a la... Sí, bueno, eso habrá que examinar el caso en concreto, porque ciertamente lo importante es que exista una factura que lo origina y, bueno, visto el diferencial cambiario, bueno, emitir entonces la nota de débito o crédito. Pero el tema es que hay muchos casos en estos temas que obedecen, como quien dice, al caso específico y cómo lo va a abordar. Exacto, hay que hacer como el estudio in situ de cuál es la operación que estás llevando y cómo lo estás haciendo para poder buscar, como quien dice, la solución o las respuestas a las dudas. Entonces, a veces, como dicen, no hay una receta básica que aplique para todo el mundo igual, sino que hay que irla diseñando, cosa para la cual nosotros estamos aquí siempre atentos. Bueno, nada, yo creo que por hoy nos despedimos. Aquí hay más preguntas del IGTF. En la factura va después de la base imponible. Buenos días. Levanté la mano, pero no me han dejado conversar. Ay, no te habíamos visto, perdón. Es que hicimos la pregunta de quién tenía las manos levantadas y no. A ver, señor Pastrán, cuéntenos. No, fue posterior a esta. Bueno, quisiera, como están terminando, sí quisiera intervenir un poco en cuanto a este tema. Yo soy el gerente de impuestos de la compañía. Ajá. Y hay que hablar de casos muy puntuales, ¿no? Cuando hablamos de factura, tenemos que tener claro que es una factura, ¿no? La factura es un documento legal que cumple con ciertas normativas mediante el cual debemos cumplir para poder hacer el gasto deducible. Correcto. Esa es una de las principales funciones de la factura. Otra de las condiciones de la factura es que esos requisitos que deben de cumplirse, que se establecen en la Providencia 0071, deben estar muy bien explícitos en la factura. Porque, ¿qué sucede? Si un requisito de esto falla, la factura por la gerencia de impuestos se devuelve. ¿Por qué? Porque el hecho de que se pueda hacer la excepción por una factura, ¿sí?, más adelante nos puede traer inconvenientes con la deducción del gasto. Entonces, es una cadena que se desprende. Por lo que yo les invito a los compañeros que nos están escuchando en materia de facturación, que tengan muy claro la revisión de la factura, el checklist de la factura, porque es de suma importancia para nosotros.
nosotros hemos pasado por fiscalizaciones, por revisiones, en el cual nos han rechazado los gastos porque las facturas no cumplen con las normativas legales. Entonces, a veces sabemos que los proveedores son concha, preséntame la factura, un proceso más largo, o si no te la pongo más cara. Es un deber. Existen deberes y obligaciones que se deben cumplir tanto por los contribuyentes como por las personas que lo emiten, así como nosotros tenemos por la administración, ¿sí? Por lo que tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? El tema de las retenciones, no de las retenciones, nosotros aplicamos retenciones, somos sujeto pasivo especial, lo estableció por el SENAT desde hace muchísimos años. Tenemos que consultar, evidentemente, que la retención se esté haciendo de forma correcta. El hecho de que la factura tenga un error o venga con algún defecto, no significa que le vamos a aplicar la retención del 100%. Para mí la factura tiene que estar devuelta, o para nosotros la factura tiene que estar devuelta porque la factura debe de emitirse de la forma correcta que establece la norma, ¿sí? También escuché algo del IGTF. Que no sabía cuál era el IGTF, que si era más para allá, que si era más para acá, que si era, si era con retenciones, si era sin retenciones, que era con el IVA, si era con el IVA. La norma del IGTF establece que es el pago, ¿sí? Y para los que no manejan IGTF anteriormente, el IGTF lo pagaba quienes hacían el débito, ¿sí? No quien lo percibe, que ahora lo hacen de esa forma. Se realiza de esa forma. Entonces, ¿qué sucede? El IGTF debe de pagarse en función, o debe de calcularse en función al pago. ¿Qué quiere decir? Usted calcula su pago IGTF, le resta sus retenciones, y esa retención en función al pago neto es que usted debe cancelar el IGTF porque es el débito que usted va a hacer por el banco. Si los agentes de percepción o la norma no hubiese sido modificada, pues lo que se toma como base es el débito bancario, ¿sí? Y es lo que establece también la norma, es el pago. ¿Cuánto pagaste? Es lo que establece la norma del IGTF, ¿sí? No es que existen varias vertientes, sí existen varios comentarios, pero la norma es clara. Jesús, ajá, una pregunta. Tú, tú eres representante de la administración, tú trabajas en SENIAT. No sé, es que no te entendí de dónde estás, no de dónde vienes. ¿Dónde trabajas tú? ¿A qué te dedicas? Soy el gerente de impuestos de la compañía. ¿De qué compañía? Servicio Panamericano. Ah, qué bueno. Es que lo que pasa es que ahorita te escucho y entendí que querías hacer una intervención. Entonces, cuando dices que nosotros o sea, que preguntarnos por IGTF y que como que no estábamos claros, fíjate, nosotros una de las cosas que dijimos es que cada compañía ha establecido un criterio, porque efectivamente, tú bien lo has dicho, la ley establece unas cosas, pero hay otras en las que no está 100% clara. Entonces, cuando nosotros aquí decimos que cada quien ha ido, como quien dice, atendiendo a la naturaleza de la ley y viendo cómo la enfrenta y cumple con las obligaciones, no es que no sabemos cómo es, no, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cuando tú le dices a un grupo de participantes cómo se hacen las cosas. Sí, inclusive porque si te fijas, ha circulado ha circulado por WhatsApp y algunos dicen que sí es cierto, opiniones precisamente del CENIAC, donde dice que bueno, que no, que tienes que incluir el IVA, que no tienes que hacerle las retenciones. Por eso es que yo comenté que era importante como dar a conocer esta diferencia de criterios para que la gente sepa, porque no es un solo criterio único, y precisamente mencioné lo que está previsto en el artículo, creo que es el artículo 12 de la ley del IVA, que habla precisamente el importe, lo que tú estás comentando. Claro. Pero lo cierto es que sí hay diferentes criterios y cada empresa pues ha tomado su decisión. Hay unos que te dicen no, es sin retenciones, es el monto que pagué, independientemente del IVA, independientemente de cualquier cosa. Lo importante es dar a conocer no solo nuestra posición, sino dar a conocer las diferentes posiciones. Y por eso fue que concluí que era bastante importante o que sería necesario hacer de repente una consulta al CENIAC sobre este tema, porque más allá de todo esto que circula por WhatsApp, que si me llega una presentación de Baruta, del Libertador, importante es ya tener algo como más certero, una consulta evacuada por la administración tributaria, que bueno, ahí ya nos resolvería estas dudas. Y que para nosotros es muy importante que nuestros clientes, porque si bien hoy en día, por ejemplo, el día de hoy estamos aquí con 40 personas que agradecemos profundamente su atención, nosotros estamos cuidadosos de dos cosas. Uno,
de la información que generamos, la generamos con base. 2, que el tema de nuestros clientes, la función de nosotros en asesoría y la consultoría que hacemos a diario con todos nuestros suscriptores es darles el escenario completo y las mejores vertientes para tomar decisiones. Pero sin embargo, hoy en día, por ejemplo, hoy sabemos que hay muchas personas que no son suscriptores y somos cuidadosos de, más allá de imponer un criterio, es como quien dice, darle las herramientas para afrontar esto lo más eficazmente posible. Y más allá, siempre respetamos, bueno, las decisiones que tome cada empresa, los criterios de cada quien, pero más allá de eso es hacerlos conscientes de que la administración tributaria tiene sus propios criterios, claro, y tiene sus propias interpretaciones. Inclusive yo puedo mencionar un caso que es como el caso emblemático de lo que la administración tributaria ha aplicado. Recordemos el tema del salario, de lo que debe incluir o no debe incluir el salario en el tema de impuestos sobre la renta. Ya sabemos que hay sentencias, todos los conocemos, que hay sentencias del año 2007 que dice que es el salario regular y permanente, regularidad mensual, que debe ser incluido, que no debe incluir todas estas gratificaciones. Bueno, y aún así, desde el año 2007, ¿cuánto tiempo ha pasado el año 2007? La administración tributaria tiene su propio criterio que las personas deben incluir todo, bien sea salario normal, bonificaciones, todo. Entonces ahí vemos cómo, entonces bueno, está bien, está las sentencias tanto de la Sala Constitucional y recientemente de la Sala Político-Administrativa, pero el CENIE tiene su propia posición que no hay forma ni manera de que lo modifique. Entonces es importante, como dice Melissa, con tanta gente, pues dar a conocer cada opinión o cada criterio, viendo que, bueno, en este caso en específico, si bien es cierto lo que tú dices en el artículo, pues no todas las interpretaciones han sido en un mismo sentido. Sí, y para nosotros es vital porque nosotros precisamente a lo que nos dedicamos a la consultoría, entonces nosotros en espacios como estos, que son gratuitos, que están abiertos para todos, tratamos de darle a las participantes la mayor cantidad de información que está disponible y, como quien dice, las herramientas básicas para seguir adelante. Y cuando ya hacemos el tipo de consultoría ya específica, como les decíamos hace un rato, a una de las preguntas que se presentaban, requieren del estudio del caso concreto y nosotros en eso somos bastante cuidadosos, porque a la hora de emitir una opinión lo hacemos con todas las herramientas y después de un estudio acucioso del caso. Y bueno, precisamente con el tema del IGTF, pues tenemos nuestro propio curso y tenemos varias opiniones y bueno, algunas soluciones que bueno, hemos interpretado desde el punto de vista de organización. Como les comenté el caso de los comprobantes de percepción, que como tú ves, no están en la ley, pero grandes empresas ya lo han asumido y bueno, de repente... Son una solución y van a consultar a la administración tributaria precisamente este tema del comprobante de percepción, que como sabemos no está previsto ni en la providencia ni en la ley. Pero claro, ese es el tema del IGTF. Igual estamos muy agradecidas con tu comentario porque se va para la discusión, sí, para dar cuenta que, bueno, no hay como una respuesta en este tema del IGTF, no hay unas respuestas únicas en estos momentos precisamente por todo como se manejó la reforma. También hemos, por ejemplo, volviendo un poco al IGTF, el tema de la territorialidad del IGTF también es una cosa que, bueno, de repente debió ser modificado, aclarado en esta ley y no son temas que, pues, se aclararon en esta reforma. Sí, pero bueno, como les digo, muchísimas gracias por la participación. Ya estamos 11 y 10, bueno, mentira, 11 y 11. Momento de pedir un deseo. Sí. Y una vez más le agradecemos su participación. Nos tenemos que retirar porque tenemos otras cosas por aquí pendientes en la oficina. Como siempre, la invitación es para que nos reunamos el miércoles que viene por esta misma vía. Que seguramente tendremos un nuevo tema que tratar. La semana que viene vamos a estar hablando un poco de un tema de recursos humanos, pero la actividad continúa. Nosotros todos los miércoles nos reunimos por aquí, ya sea para tratar temas de laboral, de tributario, seguridad y salud, también vienen otras cosas. También. Exacto. Entonces, bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos por mantenerse en línea todo este rato, a pesar de los problemas técnicos. Igualito, vamos a tratar de editar el video lo mejor posible, de modo de que puedan compilar la información más importante que teníamos el día de hoy. Vamos a ir a hacer las ediciones correspondientes con el bajón de luz y después lo subimos en el canal de YouTube.
Siempre agradecidos con sus comentarios, con todo lo que comparten con nosotros. Y bueno, recuerden precisamente el Instagram, el canal de YouTube. Y bueno. Aquí me pregunta Erika acerca de la misma información, mismo ID y código. No, en YouTube es más sencillo porque entras y lo puedes ver sin ID. El ID es para que participes en la sesión en vivo como el día de hoy, Erika, pero en YouTube está libre. Nosotros el canal lo tenemos abierto. En la cuenta de Instagram, les recuerdo, OJT Online por Instagram y por Twitter. La página web www.ojtt.com.be para que revisen qué cosas allí les pueden interesar. Y lo otro que la vez pasada dije, se me ha pasado, hoy no se me va a olvidar, es que ahora tenemos canal de Telegram. Entonces, OJT Online por Telegram tiene un canal abierto donde van mandando toda la información que nosotros tenemos libre para aquellos que son son clientes o no clientes, y también nuestros suscriptores tienen sus propios canales de Telegram, la suscripción de tributario, la suscripción de laboral y la suscripción de seguridad social, tienen un canal de Telegram para que les vaya llegando toda la información por allí. Entonces nos buscan en Telegram, nos buscan en OJT Online en las redes sociales y nos buscan OJT Online en YouTube. La intención es estar lo más cerca de ustedes siempre y poderles ofrecer asesoría al día. Sí, bueno, y discutir, tener estos espacios de discusión y compartir entonces toda la información que esté tanto en el mundo tributario como laboral, como de seguridad social y organizacional también. Exacto. Bueno, entonces nos despedimos y pronto nos vemos el miércoles viene, los esperamos por esta misma sala. Que tengan un feliz día. Feliz día.